los que cumplen la clara misión de decirle al conjunto del pueblo que han tomado ya su decisión. No habrá vallas, ni ríos, ni puertas que el obrero no pueda cruzar, conducidos por una vanguardia. Buenos días, hoy 25 de marzo, estamos nuevamente al aire con nuestro programa Poder Ciudadano, auspiciado por la Casa del Ciudadano del Perú. Vaya mi saludo a los limeños, a todos los peruanos, y mi saludo a mis amigos que se encuentran en diversos países del mundo globalizado. El día de hoy voy a iniciar mi programa con una protesta, porque creo que es el sentir de todos los peruanos. Anoche, en el juego del fútbol, que para nosotros es una pasión el fútbol, el árbitro nos anuló un gol legítimo porque ya había entrado al arco con arquero y todo. Entonces, pero lo invalidaron y de ahí Uruguay nos volteó el partido metiendo un gol. La verdad que el partido hubiera terminado en un empate o hubiera dado, se puede decir, las energías para que el Perú le voltee el partido. Entonces, pero el árbitro nos ha robado y los dirigentes tienen una lucha que hacer y reclamar ante la FIFA, ante los diferentes organismos del fútbol latinoamericano, de protestar, ¿no? Porque muchos periodistas, muchos, se puede decir, dirigentes del mundo del fútbol latinoamericano han protestado por este robo que le han hecho al Perú en la cancha, ¿no? Y la verdad es que Ecuador no es Uruguay no es un gran equipo. Nosotros le pudimos haber ganado. Yo creo que acá en Lima los vamos a golear a los uruguayos. Acá no va a haber árbitro que comprado ni nada por el estilo. Bien, dejando, creo, mi protesta, que es la protesta de todos los peruanos y transversalmente, peruanos de arriba, de abajo, del medio, del costado, todos los peruanos estamos indignados porque ayer no se validó el gol peruano. Bien, vayamos al tema ya que nos el día de hoy vamos a decir nuestra palabra sobre el gobierno. ¿Qué está pasando? Estamos el día lunes 28, se supone que el Congreso va a vacar a a Pedro Castillo. Se supone, digo, porque esa es una suposición. Yo no creo en mi concepto que vaquen a Pedro Castillo. Yo creo que la derecha está dividida. Yo creo que la derecha peruana, sus partidos políticos, no son, se puede decir, gente inteligente. Tan es así de que el líder máximo de la oposición es un almirante que, si bien es cierto, hizo su carrera en la Marina, pero no en la vida política. Y la verdad que no vemos ningún líder político que pueda enarbolar la oposición. Acá lo que se hace a través de una supuesta mayoría del Congreso, lo que se hace es llamar ministros, cuestionarlos, o sea, la estrategia de no dejarlo gobernar al presidente. Esa es la estrategia de la derecha, para que el pueblo desconfíe, para que el pueblo de alguna u otra forma piense que Pedro Castillo no sabe gobernar y que todos los que están, pues, todos sus equipos son una cáfila de ignorantes e incluso hasta de corruptos, porque la derecha nos ha colgado, y digo nos ha colgado porque yo apoyo este gobierno, ha pretendido colgar a que todos los que trabajan con Pedro Castillo, incluido el presidente, son corruptos igual que él, ¿no? Por resultados, en 200 años la derecha ha gobernado nuestra república, nuestra nación, y nosotros vemos de que siempre han entregado nuestros recursos, siempre han sido mercantilistas, siempre han utilizado al Estado para beneficiarse ellos, a través de licencias, a través de financiamientos del Estado, a través de leyes. Siempre ellos han logrado, posicionarse y acumular riqueza y poder político. Entonces yo creo de que eso ha terminado con el presidente. Acá no hay granjerías, acá no hay, se puede decir, beneficiados. Están ganando licitaciones
empresas peruanas, de empresas nacionales, porque esa es la directiva, ¿no? Que se dé apoyo al empresario nacional. Y por eso es de que lamentamos de que en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones esté ganando muchas licitaciones una empresa china. Y eso se debe investigar e inmediatamente se debe sancionar, porque los empresarios ponen pues sus alfiles dentro del ministerio, por si acaso, ¿no? Los ponen, incluso hasta compran puestos y se ubican ahí, desde ahí apoyan a la gestión en que están ellos interesados, de dar una licitación pública a determinada empresa. Y eso ha habido en años anteriores, en gobiernos anteriores, y lo hay hasta ahora. El día en verdad que el pueblo organizado y los trabajadores dirijan un gobierno, evidentemente que todo eso se acaba. Yo aspiro algún día de que los trabajadores, los emprendedores, los ciudadanos, estemos en el gobierno. Y digo estemos porque creo de que se está gestando ya la organización del futuro peruano, se está gestando una organización capaz de sumar a muchos ciudadanos con la finalidad de sacar adelante el Perú. Y no solamente ciudadanos de a pie, civiles, sino también militares. A diario coordinamos, a diario nosotros conversamos y este programa va a ir entrevistando a nuestros amigos. Miren, el día de hoy tenemos un programa especial, ya que ha sido difundido así. Voy a entrevistar a un abogado, a un doctor en Derecho. Él es mi gran amigo, lo conozco muchísimos años, desde que él estuvo en prisión. Él ahora es un ciudadano correcto, es un profesional, se puede decir, de los pocos que hay acá en el país, y yo lo sé porque he visto que él asesora, apoya en el Poder Judicial, incluso en forma gratuita, sin cobrar a muchas familias, ¿no? Él es especializado en tributación, es doctor en tributación, ¿no? Y a mí me ha ayudado mucho en algunos casos, así de que lo tengo entre mis amigos directos que siempre he logrado en mi vida, ¿no? Amigos notables. Y me estoy refiriendo al doctor Edwin Genovés Canchari. Él es trujillano de la provincia de Patás y un buen profesional y con mucha calidad humana. Yo quiero, para empezar la entrevista, presentar a Edwin diciendo algo. Él estuvo condenado por terrorismo durante toda la etapa del fujimorismo, sin ninguna prueba. Él nunca admitió ser miembro del grupo terrorista Sendero Luminoso, pero a él le clavaron, como se dice, 20 años. Y él estoicamente ha sufrido carcelería, y cuando él me ha contado su historia, la verdad de que yo me he puesto a pensar, y siempre le digo, escribe un libro porque tú vas a ser, se puede decir, un paradigma dentro de las nuevas generaciones, ¿no? Porque el Perú lo que debe unir a todos los peruanos es, se puede decir, enseñarles lo que hemos pasado, enseñarnos lo que es una prisión y sobre todo una carcelería como tuvieron en el gobierno anterior de Alan García, en el gobierno de Fujimori, ¿no? Las llamadas cárceles tumba, o ahí te ponían y no había absolutamente, salvo creo 5 minutos de recreo diario, pero eran cárceles tumba que no les permitían visitas familiares, todo. Y yo sé de que mi amigo ha sufrido mucho, por eso es que yo le digo, tienes que hacer tu libro para que mucha gente se entere y asimile toda esta experiencia tuya, le digo, ¿no? Él es un hombre de ideales, de principios, al igual que yo, desea ver un Perú diferente, un Perú con justicia social, un Perú donde haya bienestar para todos, un país donde se dé una buena educación, se dé una buena salud, un país que tenga seguridad. Esos son los sueños, creo, de Edwin y también los míos, y por eso es que yo he querido el día de hoy presentarlo, no como un expresidiario que ha sido condenado por terrorismo, no, sino como un doctor abogado
ya que él va a contarles cómo se hizo, cómo él estudió, porque él estudiaba en San Marcos, miren, estudiaba economía, ¿no? Y a los 19 años lo capturan a él eh, en una casa y se lo llevan y es acusado por, por gente que antes era presionada para que acuse a otro, ¿no? La policía chapaba a uno y le decía ya canjete con 10 y acusaban así, ¿no? A gente que de repente se había acercado a la organización, todo, pero los echaban, como se dice, y los capturaban. Y por eso es de que durante todo el proceso, yo recuerdo, el, el sacerdote Hugo Lancier, él, un humanista muy querido, ¿no? Muy apreciado por todos los condenados presos políticos, él logró muchos indultos, ¿no? Hubo una comisión, se promovió una ley de indultos y salió mucha gente, salió que en verdad no había tenido culpa alguna, ¿no? Solo que fueron señalados por gente que sí había militado y gente que había de repente hecho acciones terroristas o políticas o había cometido algún crimen, pero otros fueron inculpados solamente porque era mi amigo o quería saber algo más de la organización, entonces inmediatamente eran, como se dice, jalados por estos reos para ellos poder salir, porque esa era la promesa, ¿no? Canjeate con 10, le decían, ¿no? Echa 10 y ya te liberamos a ti. Entonces, todo eso ha habido en el Perú, en la política represiva que se implementó en el gobierno tanto de Alan García, el segundo gobierno, como en el gobierno de Fujimori. Por eso es que nosotros, a través de, ya hace un buen tiempo, nosotros aspiramos a una reconciliación nacional y aspiramos a una amnistía política, no a un perdón, porque el perdón no, o sea, es una forma de salir de la cárcel, pero sales como a la sociedad y no puedes hacer absolutamente nada, porque el Estado siempre va a tener, se puede decir, te va a acusar de que tú has cometido delitos, ¿no? Entonces ahora hay leyes draconianas que mayormente los que han sido condenados por terrorismo no pueden postular, los profesores no pueden postular a elecciones de nada, los profesores no pueden enseñar, así diversas, se puede decir, lo que se llama castigos todavía, a pesar que uno paga, cumplido 20 años, pero siguen abriendo los procesos y todo eso. Entonces, se aplica leyes draconianas para los que fueron acusados de terrorismo, los que fueron acusados de una forma, se puede decir, de una forma ilegal, con mentiras, con falsedades. Y vamos a ver con el doctor Edwin Genovés el caso. Hay dos casos que están muy en boga y la verdad que yo conozco esto, he leído mucho, veo de que son prisioneros que están injustamente presos, ¿no? Hay los del caso Perseo, hay otros casos que ya les va a contar mi amigo Edwin Genovés. Y quiero que estoy luchando porque se dé una política de reconciliación nacional, que salgan todos, que salgan vencidos y vencedores. Y yo creo que en la cárcel, tanto vencidos como vencedores se han hermanado, y ahora les van a saber por qué, ¿no? Entonces, la sociedad civil, o sea, nosotros lo que debemos, los políticos, lo que debemos promover es la reconciliación nacional y olvidarnos de que acá hubo una guerra civil de un grupo político que le declaró la guerra al Estado y las Fuerzas Armadas que defendió el Estado, pero también tuvo excesos y por lo tanto muchos están presos, muchos están juzgados hasta hoy, se están revisando casos de juzgamientos que ha habido en forma indebida, producto de que los organismos internacionales se han pronunciado, de que el Estado debe de investigar, por ejemplo, quiénes hicieron la matanza del Frontón, quiénes hicieron la matanza que hubo el año 92 en Castro, donde se mató con un tiro en la cabeza a más de 50 presos políticos de terrorismo.
y todo eso obedecía pues a políticas fascistas, criminales de algunos gobernantes que se han ufanado y hoy día piden clemencia, ¿no? Pero sin venganza, sin, sin pretender, se puede decir, cebarse con nadie. Yo creo que es la hora, han pasado más de 30, 40 años, es la hora que la sociedad peruana debe reconciliarse con con estas personas que son tan humanas como nosotros y que la mayoría ya ha pagado su carcelería casi al 85% de su pena. Creo que casos como de Bari Hermosa, general, ¿no? De salir, al general que fue jefe de los servicios de inteligencia, Juan Rivera Lazo, también debe de anularse los juicios en que están procesados, porque él también yo he conocido al general Juan Rivera Lazo, me siento su amigo, ya que por las casualidades del destino, porque quien está en la lucha política puede, puede en algún momento caer preso, no por eso uno es un delincuente, ¿no? Yo estuve preso y no me enorgullezco de eso, pero tampoco puedo, puedo decir que yo me he ido por cometer un delito criminal, ¿no? Sino fui falsamente acusado y acá en el Perú se aplican, como les dije, leyes draconianas, ¿no? Y con esa experiencia, hace poco también, el año pasado, en abril, por dar like y compartir una elegía a Víctor Polay Campos, a los meses se me abre una investigación producto de que el procurador del Ministerio del Interior me, me denuncia, la fiscal, todo eso. Entonces he estado yendo a la DIRCOTE, porque la DIRCOTE es la que hace la investigación. Al final, la DIRCOTE concluye de que yo no he cometido ningún delito por dar compartir en el Facebook. Y que ellos no van a pronunciarse ni investigar nada porque yo soy un ciudadano que no cometió un delito. Y ese informe de la Dirandro, de la DIRCOTE, me lo envían todavía para que yo me entere de la opinión de ellos, ¿no? Entonces, la fiscal, yo no sé hasta ahora, no se pronuncia, pero yo, ¿cómo se llama? Creo que mucha gente está denunciada por este tema. Uno da una opinión política e inmediatamente parece que el Facebook manda, ¿cómo se llama?, al procurador del Ministerio del Interior o a la policía para que se investigue. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, dicho esto, les presento pues a mi amigo, al doctor Edwin Genovés Canchari. Él va a presentarse y también va a dar un saludo a toda la teleaudiencia de nuestro programa Poder Ciudadano. Edwin, ten buen día. José, buenos días a ti y a todo tu público que constantemente te sigue. Y como llega a tu espacio a todos los sectores de nuestra nación, a todos los peruanos y al pueblo en general, quisiera hacer llegar mi saludo y mi reconocimiento en especial a los sectores populares y parte del pueblo que día a día trabajan y luchan por construir un mejor futuro para ellos, para su familia y para el país. Y también quiero, sin abusar de tu confianza, hacer un saludo también extensivo, en especial a los familiares de los presos políticos del Perú y a todos aquellos que están sufriendo injusta persecución política en este contexto actual y desde hace 40 años. En toda tu presentación, José, has dicho muchas cosas que las comparto en mucha dimensión. Estoy de acuerdo en lo que has dicho y considero que en parte es una posición de avanzada que tienes en la opinión pública peruana, ya que has expresado, por ejemplo, tu posición respecto a que debe existir una amnistía política para los que se vieron involucrados en la década de los 80 y 90 en la acción armada que vivió nuestro país, así como también has expresado un conjunto de opiniones de lo que acontece en nuestro país. José, yo, por ejemplo, quisiera referirte brevemente que soy, sí, actualmente me desenvuelvo como abogado y en específico soy abogado ahorita de varios investigados por el caso Perseo y por el caso Olimpo, que se les acusa de pertenecer al Movadef y a su vez
pertenecer al Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Y que eso lo vamos a ver más adelante. Pero considero ahora importante, José, ya que este espacio llega a todos los rincones de nuestro país, hacerle presente a la opinión pública nacional e internacional que en el Perú se está llevando un proceso judicial violando el debido proceso, el derecho de la defensa y un conjunto de derechos que integran el debido proceso legal. Y en específico también el derecho a contar con un juez imparcial, con un jueces imparciales. Y lo estamos viendo en la actividad y en la acción a los jueces que han sido nombrados ahora para ver este caso, un accionar desmedido. En la última audiencia, por ejemplo, la sala ha indicado que los prisioneros que están en el penal de Ancón, Chorrillos y otros, ante las dificultades técnicas, han decidido porque ellos no participen en las audiencias. Y eso es una violación al debido proceso porque la ley peruana establece que los juicios son públicos y además con presencia de los imputados. Y acá esta sala se está apartando de esto. Entre otros aspectos que es merecible resaltar. Pero sobre todo, José, quiero destacarte que en el Perú, desde hace 40 años se viene aplicando en el derecho penal, específicamente respecto a los acusados por terrorismo, un nuevo derecho, que es el derecho llamado el derecho penal del enemigo, que es una doctrina que ha sido, entre otros, fundada por Gunther Jacobs, un alemán, dentro de la cual se considera a las personas, a los ciudadanos que infringen y que en todo caso opinan distinto respecto a lo que a aquellos que no coinciden con el pensamiento del orden constitucional, se les califica como no personas, como no ciudadanos. Y para eso, para esas personas en particular, se estatuye una ley especial aparte del Código Penal, una ley de emergencia, que en nuestro caso en concreto empezó con el decreto legislativo 046 del año 1976 y posteriormente fueron agudizándose, extremándose, hasta llegar al decreto ley 25475 y el decreto ley 25659, que era la aplicación de los jueces sin rostros, tribunales militares y la prohibición absoluta de incomunicación, prohibición de abogados, derecho a la defensa, prohibición del habeas corpus, instalación en cárceles militares de los detenidos, etcétera, y incomunicación absoluta. Y bajo ese régimen se sentenció, en ese contexto, estamos hablando de los años 92 en adelante, según cifras que está registrado en los diversos organismos, casi a 20.000 peruanos fueron detenidos y buena parte de ellos sentenciados en juicio sumario. Esa expresión del derecho penal del enemigo, si bien es cierto, el año 2003, a través de la acción de los familiares de los prisioneros políticos, se modificó ante una acción en el Tribunal Constitucional, esa ley especial se ha corregido, pero aún se mantiene lo medular de esa legislación antiterrorista. Por eso es que hoy, en día, se está persiguiendo a los integrantes del MOADEC por acusarlos de pertenencia a una organización terrorista. Y conforme podremos revisar en todo caso documentación de la propia Fiscalía, se le imputa el delito de terrorismo, de pertenencia a una organización, pero cuando los abogados le preguntan a la Fiscalía qué hecho en particular han cometido los investigados, uno supone que nos iban a responder diciendo que habrían cometido, digamos, un coche bomba, un aniquilamiento selectivo o una propaganda dirigida en ese sentido. La respuesta es la siguiente, que simplemente ellos están investigados porque han cometido actos, sí, pero ¿qué actos? Actos como, por ejemplo, celebrar el 1 de mayo, Día del Proletariado Internacional, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, la conmemoración y, por ejemplo, el homenaje a los presos del Frontón del 18 y 19 de junio de 1976, al día que llamaba también Día de la Resistencia Heroica en 1992, del 9 al 10 de mayo, donde fueron asesinados 50 prisioneros en el penal Castro Castro, y así, actividades que son de público conocimiento, el natalicio de Carlos Marx y otras actividades han sido hechos por protestar políticamente y pacíficamente, no escondidos, sino ante la opinión pública en las calles de Lima y todo el centro de Lima, han sido perseguidos y han sido encarcelados. Y además de ello, como
veremos en las acusaciones, se les acusa también de salir a protestar contra el alza del costo de vida, contra el alza de los impuestos, con la no asistencia médica a los sectores más vulnerables, etcétera, etcétera. Entonces vemos, José, que ahora en este contexto ya no se están persiguiendo, en todo caso, si en algún momento se persiguieron actos de sabotaje o coches bomba, etcétera, hoy en día se está persiguiendo a las personas por pensar, simplemente por tener una opinión distinta, discrepante con el sistema. Por eso es que a los integrantes del MOADEC se les acusa en la acusación de solicitar y insistir en tramitar exigir una asamblea constituyente y un cambio de la constitución, una nueva constitución. Esa es la imputación de la Fiscalía, cuando esos son derechos fundamentales consagrados en la actual constitución. Entonces, y como tú mismo lo has vivido, se estás persiguiendo las ideas, por eso es que cuando tú en un momento me contaste en Facebook, compartiste una publicación, digamos, una añoranza de Víctor Polay Campos que no tenía nada de contenido terrorista, te procesaron al DIRCOTE por el delito de apología. Menos mal que saliste ya bien librado de ello. Pero ese hecho, José, se viene expresando en la política nacional. Hay una persecución de ideas contra las personas y que considero que no es saludable para este momento actual que vive nuestro país. Entonces, bien, eso es lo que podría decir en esta parte. Mira, yo te quiero preguntar, porque mira, yo he leído sobre el caso Perseo, ¿no? Hay un caso paradigmático, ¿no? De que el juez le ha mandado 18 meses de prisión a una joven, ¿no? A una joven estudiante de San Marcos por hacer un trabajo social por ventanilla, creo. Ella daba clases de arte, de canto, les enseñaba, se puede decir, a la gente del pueblo, les enseñaba a escribir, a redactar y también a construir un silo para que ahí depositen o sea, algo así como una especie de basurero de cemento. Y la fiscal acusa que por hacer eso, o sea, ha cometido un delito y que ella estaría preparando para una supuesta guerra, ¿no? O sea, con suposiciones, esta joven, que quiero que dé su nombre porque es un caso paradigmático, porque yo creo de que muchos de nosotros, por ejemplo, yo en Navidad he estado con la ONG de mi amigo Jorge Garbosa, Las Manos que Ayudan, hemos tenido 4 chocolatadas, nos hemos reunido previamente, hemos organizado todo, pero por eso una fiscal me puede acusar a mí de que yo estoy preparando para una supuesta lucha armada futura. Entonces yo quiero que me des el nombre de esta joven, que ahorita no lo tengo a la mano, pero que me hables sobre ese caso. Ya, correcto, José. Mira, sí, este caso, estamos hablando del caso Olimpo, que se sigue contra más de 100 ciudadanos peruanos que se les acusa de integrancia o pertenencia al Partido Comunista del Perú, pero dice la policía a través de su fachada, el MOADEC. Pero cuando lees la denuncia fiscal, por ejemplo, a esta joven, que se llama Lina Isabel Ponte Bermúdez, estudiante y ya profesional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ella, por ejemplo, se le acusa, y te voy a leer textualmente, dice: el día 19 de mayo de 2019, activistas del MOADEC Base Callao participaron en una jornada de trabajo de construcción de un recolector de basura en el asentamiento humano Parcela C, Brisas de Pachacute, con la finalidad de recolectar basura para ayudar a que el asentamiento humano Brisas de Pachacute tenga un lugar de depósito de basura. O sea, los jóvenes del MOADEC seguramente llegaron a ese lugar y vieron que faltaba un lugar para depositar la basura, y ellos con su propio peculio, y en el informe vas a ver, hicieron actividades económicas, pollada, parrillada, se autofinanciaron y con ese dinero construyeron ese recolector. Y además, como vieron que era un lugar bastante pobre, ellos, varios estudiantes y profesionales, establecieron y dieron clases de matemática, lenguaje, preuniversitario. Otros artistas enseñaron a tocar guitarra, danzas peruanas, etc. O sea, lo que el Estado no ha hecho en esos sectores abandonados, ellos
como ellos como jóvenes lo trataron de resolver y aportar con su propio dinero. Y en los seguimientos está eso, hicieron actividades con ese fin. Entonces la pregunta es, hemos llegado al extremo y al grado de que ahora se persigue a la buena intención que tienen las personas, se las persigue y se les imputa esa conducta como terrorismo. Claro, pero sin embargo tal vez fuera delito si la policía dijera que esa fuente de dinero lo ha captado del narcotráfico, de una organización criminal. Pero ellos mismos han comprobado que es de su propio peculio y sus propias actividades económicas. Y en ese sentido, a esta joven se le mandó por 18 meses de prisión preventiva, él y a ella y a todos los demás jóvenes, con esa similar imputación. Y en toda la denuncia, la imputación es similar. Otras, el haber participado, dice, en una reunión y haber visto la película Corazón Valiente, o la película Tumbo y la Lista Negra. O sea, películas que según para el Estado no se debe ver. O sea, tendríamos que ahora pedirle a la DIRCOTE una relación de películas que no debemos ver para que no ser acusados por terrorismo. Entonces, a esos extremos se ha llegado en nuestro país, José, porque hay una opinión del pueblo, de parte del pueblo, que quiere una nueva constitución, una asamblea constituyente, quiere luchar por los derechos fundamentales, quiere luchar para que se cambie las condiciones en que está nuestro país, por ejemplo, para que haya una renegociación de los contratos, una participación más amplia de la llamada democracia, y etcétera. Entonces, en ese aspecto estamos ahora. José. Y mira, el caso paradigmático de cómo, por ejemplo, en primer lugar, yo me solidarizo con Lina Isabel Ponte Rodríguez y exijo a las autoridades que se le dé libertad inmediata, así como a algunos miembros de este grupo de jóvenes que deben de salir y no estar pasando penurias en una cárcel, ¿no? Trayendo muchas consecuencias. Cuando uno está preso, la familia sufren todos, ¿no? Entonces, yo creo de que el Estado, a través de la Fiscalía, a través de las comisiones del Ministerio de Justicia, se debe de exigir inmediatamente una amnistía política. Una amnistía política es el olvido de todo y el perdón, ¿no? En cambio, un indulto es, se puede decir, un perdón de carcelería nada más, pero no, el Estado no olvida de lo que hizo. Así que en el caso Fujimori nadie va a olvidar de que él fue el hombre de atrás que promovió o él de alguna u otra forma avaló la matanza que hubo en Barrios Altos. Si bien es cierto, eso lo hizo el destacamento Colina, con Martín Rivas en la cabeza y todo eso, pero Fujimori premió a todos los de ese grupo, los premió ascendiéndolos y todo ello. Entonces él estaba de acuerdo con eso y por eso es que lo condenan a 25 años. Pero hoy en día yo soy de las personas, a pesar que yo no soy fujimorista, pero yo sí estoy de acuerdo que se le indulte. Yo estoy de acuerdo que haya una amnistía política, no solamente que se indulte a él, sino a otro. Yo he conocido al general de Varia Hermosa, es un hombre al menos que me dio un buen consejo, me dijo, José, cuando salgas, sé un buen hombre, me dijo, sé una buena persona, me aconsejó. Yo he cometido errores en mi vida porque me junté con un diablo. Y él mismo me dijo, yo le dije, sí, ¿quién es el diablo? Le pregunté. Me dijo, Montesinos, pues, ¿no? Porque él compraba, pues, te presentaba, él mismo decía, ningún general aguanta un cañonazo de $1 millón, ¿no? Él mismo lo decía. Y los compraba así, compraba conciencia, y muchas veces gente, bueno, fue débil, y él decía, yo voy a pagar, estoy dispuesto a morir en la cárcel, él dijo, por pagar, porque quiero presentarme ante Dios y pedirle perdón, ¿no? Por lo que hice. Entonces es un general que ahora tiene Alzheimer, o sea, necesita que una persona lo cuide. Yo sé sus condiciones carcelarias de él, ¿no? Necesita que alguien lo atienda, ya la familia de repente se ha cansado, se le ha recortado todo tipo de ingresos que él tenía por ser un general en retiro. Entonces, la verdad, yo pienso que este hombre que condujo la guerra antisubversiva en su momento, él debe salir, ¿no? Así como el general Juan Rivero Lazo, que estuvo
cerca de 8 años preso y sigue con juicios y todo eso, ¿no? Actualmente el propio Fujimori se ha determinado 18 meses de que no puede salir del país por el caso de la matanza que hubo en el norte chico, ¿no? Entonces todas esas cosas deben terminar desde mi visión particular, y no solamente es la mía. Yo tengo muchos amigos que son generales, muchos amigos que son de la iglesia, muchos amigos políticos que están dispuestos, solo que el tema amnistía política les da, a la clase política actual les da, no sé, comezón, o se hacen los olvidadizos, ¿no? Yo creo de que se debe una comisión, así como se constituyó una comisión de la verdad, el gobierno debe de constituir una comisión especial que vea todos estos casos de indulto, de amnistía, y hacer una política, es lo que yo llamo, y acá yo quiero saludar al partido del pueblo que lo preside Hugo Sánchez. Él se ha pronunciado en estos días exigiendo que se haga una política de reconciliación nacional en nuestro país. El presidente Castillo, por primera vez, un hombre del pueblo, un profesor, ha llegado al gobierno y un sector de la izquierda lo apoya a él, lo apoyamos, dicho sea de paso, porque yo soy un hombre de izquierda, y le pedimos de que adopte una política de reconciliación nacional, que eso creo de que cualquier humanista, sea del lado político que sea, va a estar de acuerdo, ¿no? De realizar una política de reconciliación, o sea, que ya no haya pues los famosos acusaciones, o decir terrorista, o decir comunista, ¿no? Porque yo veo en las redes, la verdad, cuando pongo esto, un poco más me mientan la madre, ¿no? Hay algunos que lo han hecho. Incluso yo le respondí a un fulano que casi me insultó. Entonces yo agarré y le dije, yo te conozco, si tú eres un cobarde, ¿no? Te escudas en la red para hablar, para insultar. ¿Y saben qué pasó? Por decir eso, Facebook me suspendió 24 horas. La verdad que me dio risa, pero así actúa pues el enemigo. Yo no sé quién controla Facebook, ¿no? De repente son fujimoristas, son no sé qué cosa, ¿no? Pero en todo caso yo creo que aquí no hay verdaderamente una libertad de pronunciarse a través de la red, porque si tú te pronuncias, das una opinión política, es una opinión política, eso está facultado constitucionalmente. Dar un insulto sí creo que se debe suspender a las personas, ¿no? Pero sin embargo el otro me insulta y no me dice nada. Hay otro que me dice, no, que yo no promuevo el indulto a Fujimori, pero yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que ese hombre debe salir, tantos años preso, ya tiene 83 años, ya está acabado, y así debe salir mucha gente, ¿no? Mucha gente, hay mujeres, hay personas que están presas y que ya están más de 30, 40 años, y en verdad ya son personas que incluso tienen Alzheimer, o sea, ya están abandonados por su familia, ¿no? Entonces han cumplido el 85% de su condena, entonces yo creo de que se debe hacer una política. Esto lo haría grande al profesor Pedro Castillo Terrones como gobernante peruano y que dé una amplia amnistía política. Miren ustedes, yo recuerdo mucho a Javier Vallerriestra, ¿no? Javier Vallerriestra fue un gran personaje que estuvo cerca de 10 días de premier de Fujimori, y en esos 10 días él indultó a mucha gente. Indultó, fue a las cárceles, todo eso, y mucha gente salieron. Y yo también reconozco a un político, sin ser aprista, pero reconozco a un político, a un revolucionario, como Armando Villanueva del Campo. Armando Villanueva del Campo también iba a las prisiones a visitar a los presos políticos. Y yo creo, Edwin, que tú lo conociste y tú tienes una bonita anécdota de Armando y su opinión política cuando él estaba agonizando, ¿no? Lo que te dijo a ti. Yo quisiera que le cuentes esto a nuestro público, para que vean de que la amnistía política sí es posible, porque grandes hombres, grandes personajes de la política lo han hablado, lo han manifestado, entre ellos Vallerriestra, que bueno, ahora ya es un hombre anciano y que no sale a la palestra política, ¿no? Pero él estaba de acuerdo con una amnistía política. Hay varios sacerdotes que están de acuerdo, hay generales, ¿no? Como el general Wilson Barrantes.
que están por una amnistía política y dentro de un proceso, sí, de reconciliación nacional. Yo quiero que esta anécdota la cuentes a mi público para que se entere de lo que te dijo Armando Villanueva del Campo a ti, Edwin. Ya, gracias, José. Sí, pero en principio también, antes de olvidarme, quiero indicarte que la amnistía es un instrumento, es una institución política muy antigua en el mundo, y han sido recogidos por diversos ordenamientos jurídicos, y también en el Perú. Y respecto a la amnistía, José, sí, te quiero hacer partícipe también de que el año 2009, no recuerdo la fecha exacta, tuve interés de visitar a Armando Villanueva del Campo, y lo visité. Fui a la Casa del Pueblo del partido aprista, pero me entrevisté con Silvia Idiáquez, y esta señora me dijo que no era posible porque ya estaba enfermo, estaba en el hospital o en la clínica. Entonces, pero ella me hizo la gestión para una entrevista telefónica. Y en la entrevista telefónica, ya para eso le había indicado mis datos personales y mi vivencia también, lo que tenemos en común con Armando Villanueva, que también ha sido preso político. Y el día que pactamos la entrevista telefónica, Armando Villanueva del Campo me dijo estas palabras, ¿no? Me dijo, compañero, me dijo, dile a todos los compañeros que yo los considero como mis compañeros. O sea, se estaba refiriendo a los que estaban prisioneros por el Partido Comunista del Perú, por el MRTA específicamente. Y me dijo así: yo los considero como mis compañeros, porque también han tenido una vocación de servicio y se han levantado en armas cuando era necesario. Ahora, dijo, has de llegar que yo estoy de acuerdo con la amnistía y siempre la he insistido. Sin embargo, entiendes que en nuestro país hay mucha oposición, y no hay madurez política de los políticos para entender bien que hemos vivido un momento que tiene causas políticas. Entonces, muy emocionado, me contó, me dijo esto, ¿no? Y bueno, no recuerdo cuánto tiempo después, sería un par de semanas o mes, él falleció también. Entonces él fue un personaje que, muy a pesar de las discrepancias o opiniones encontradas que pueden haber, era un hombre que considero respetable porque tenía una visión amplia. Las amnistías se han dado haciendo una institución, como te dije, a nivel mundial. Acá en nuestro país, por ejemplo, la dio el general Juan Velasco Alvarado a los miembros de la guerrilla del 65. Y es más, incluso hasta Héctor Béjar, que fue amnistiado por el general Velasco, luego que la amnistía lo llama a trabajar en el gobierno, como asesor o parte integrante del Poder Ejecutivo, a Héctor Béjar y a otros guerrilleros de ese tiempo. Sin embargo, en este contexto, la actual clase política peruana está más preocupada en sacar dividendos por la corrupción que en resolver los problemas políticos de nuestro país. Y en particular, la amnistía política, la reconciliación nacional, es un episodio que está pendiente en nuestro país, que es un problema no resuelto. Por eso consideramos que hay un conjunto de problemas políticos que no están resueltos en nuestro país y que deben ser resueltos. En cuanto a la amnistía o en cuanto a las libertades, en todo caso, de manera precisa, quisiera decirte también que así como el general Nicolás de Bari Hermosa está en un estado deplorable en la cárcel, también quiero indicarte que está también considero el compañero Osmán Morote Barrio Nuevo, prisionero, y el año 2013 él cumplió su condena de 25 años. Y el año 2013, que tuvo que salir, se le inventaron 2 nuevos juicios. Se le sentenció por el caso Tarata y por otro caso más, por el caso Sora, cuando él todo ese tiempo ha estado preso desde 1988 y se le responsabiliza por actos cuando él estaba detenido en una prisión, incomunicado, aislado totalmente. Son inconsistencias, imprecisiones que hay en este proceso, que va servido para que con esos 2 juicios no le den libertad y se mantenga hasta el día de hoy. Es el preso político más antiguo que creo existe en el Perú y tal vez en el mundo. Entonces, considero que para entender mejor este aspecto
hay que hacer una evaluación política, histórica de lo que pasó en nuestro país. Y yo entiendo de que las condiciones histórico, políticos, sociales desencadenaron la insurrección armada en nuestro país. Para mí esa es la explicación. No se trata de que a alguien se le ocurrió hacer una guerra de manera individual, sino la explicación está ahí, en la cuestión política. De esa opinión también me ha sido recordar que es Vallerriestra y otros personajes, ¿no es cierto? Entonces considero que estamos en este contexto, y saludo también, como te has dicho, creo que se llama Partido del Pueblo, a ese nuevo partido que también está haciendo suyo de la posición de amnistía, de reconciliación, y exactamente abocarse a un problema pendiente en nuestro país. Y justamente esto de amnistía también yo lo ligo también recientemente a lo que pasó con la muerte de Abimael Guzmán, o el asesinato de Abimael Guzmán, porque según mi colega, las evidencias que existen ahí es que Abimael Guzmán fue asesinado. Y eso, hay un proceso, una denuncia penal pendiente contra eso. Pero el asunto es, José, si en todo caso, antes que me olvide del punto, en este aspecto en particular respecto a Abimael Guzmán, el asunto es que se ha inventado una ley para incinerar sus restos, y esa ley se le va a aplicar a todos los condenados solamente por terrorismo. Es decir, se han reeditado aspectos feudales y hasta de la época de la esclavitud que se aplicaron contra personajes en la historia que se sublevaron contra el orden imperante. Recordemos, por ejemplo, a Espartaco, a Túpac Amaru, que fueron despedazados, incinerados y sus restos ocultados para que nadie tenga un lugar donde rendirles un homenaje a su memoria. Eso está pasando ahora. Se ha reeditado lo más antiguo, lo más arcaico, lo más retrógrado de la represión en nuestro país y en el mundo. Entonces yo llamo la atención a eso y solicito, y creo que es oportuno también solicitar que en su momento se pueda derogar esa ley de incineración y de entierro secreto de los prisioneros políticos que están cumpliendo cárcel. Es un abuso ya de autoridad y no tiene extremos, más aún cuando la propia Corte Interamericana y la Convención Americana de Derechos Humanos señalan en sus principios y sus derechos que esas cosas están prohibidas. Bueno, eso podría decirte en esta parte, José. Bien, sí, yo por mi fe cristiana y creyente, yo no estoy de acuerdo pues con que a Abimael Guzmán se le haya hecho eso, ¿no? No estoy de acuerdo, porque las leyes son cuando se promulgan son para el futuro, no para el pasado, ¿no? No se puede hacer leyes especiales, eso lo prohíbe la Constitución. Yo creo que entonces lo que yo pienso es de que como cristiano se le debe dar cristiana sepultura, ¿no? A todos los presos políticos en general. Yo veo que tú eres un abogado, un doctor así en el tema en la defensa, porque tú defiendes varios casos, ¿no? Me he dado cuenta por lo que hemos conversado anteriormente. Y quiero que le cuentes a mi público cómo estudiaste Derecho estando 20 años preso. Bueno, ya, pero antes que me olvide, quisiera indicarte de que esa ley de incineración es expresión del derecho penal del enemigo que se sigue aplicando contra los presos políticos y en particular por los acusados de terrorismo. Y sobre lo que me preguntas, sí, mira José, yo llegué el año 1993 al penal Castro Castro, ya estaba sentenciado con cadena perpetua, y llegué a un penal donde solamente teníamos en nuestra celda una cuchara de plástico y un plato de plástico. No había periódico, radio, ni televisión, no había nada. Y la incomunicación era absoluta. Se nos impuso el régimen carcelario más draconiano, donde estaba prohibido cantar, conversar en voz alta, tener la Biblia era un delito, tener un lapicero también era un delito. Y es más, en ese entonces el director del penal Castro Castro ahora está jubilado, ahora es general Albino Cajaguán Caparra, era el que cometía actos de tortura contra los detenidos. Ya presos los iba y los sometía, los castigaba. Bueno, en esas condiciones, y perdón, me ha hecho recordar que también
A nosotros nos sacaban a cantar el himno a las 8 de la mañana, por piso. Y evidentemente, en esas condiciones, nosotros no cantábamos. No por más allá que el hecho de ser peruano, no cantábamos porque para la policía, para la INOE, ellos se burlaban el hecho de que canten "Somos libres" y estén presos. Para ellos era motivo de enojo. Entonces, los prisioneros tomaron la decisión de no cantar. Y cuando salían y no cantaban, el cajaguante y los gendarmes nos castigaban con una golpiza terrible, con aislamiento, prohibición del patio, el poco patio que teníamos 30 minutos al día, nos prohibían el patio por un mes. Y nos recluían en un hueco que había en el penal Castro Castro. Ahora ya fue construido, han demolido eso, que no existe. Bueno, en síntesis, en ese tiempo, José, estábamos prohibidos de todo. Tampoco podíamos estudiar, a nosotros, a los presos por terrorismo, nos habían prohibido incluso estudiar manualidades, estudiar cualquier cosa. Salir de la celda no nos estaba permitido. Entonces, muy a pesar de eso, muchos de nosotros estudiantes hicimos diversas solicitudes a San Marcos, a diversas universidades para tener estudios a distancia. Nunca recibimos respuesta. Hasta que el año 2003 aproximadamente, sí, 2003-2004, un compañero nuestro salió en libertad y se juntó con la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Y le habló que había muchos estudiantes interesados en estudiar. Y él fue el que trajo a la universidad al Canto Grande, al penal. Entonces, hicimos un trámite nuevo para que esta universidad ingrese y también fue rechazado. Entonces, ¿qué hicimos? Nos matriculamos en secreto, digamos clandestinamente, y los profesores de la universidad entraban como visitas. Y ya para ese tiempo ya habíamos logrado la visita. Entraban como visitar a cualquiera y le esperábamos en el pabellón con una pizarra, carpetas, plumones, todo lo que podíamos reunir, ¿no? Y así fuimos estudiando de manera clandestina, ilegal, digamos, ¿no? Y poco a poco, a los 2 años aproximadamente, esta noticia se hizo un comentario general, al punto de que el propio INPE le tocó la puerta a la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y le pidió hacer un convenio institucional para que sus propios servidores del INPE puedan estudiar. Se hizo el convenio se hizo extensivo para los detenidos. Y es ahí que se inicializa ya nuestra ilegal situación de estudiantes. Y ya para eso habíamos avanzado buena parte de los estudios. De manera que el año 2009, cuando yo salgo, solamente me faltaban un par de cursos y me gradué en el año 2009 y a partir del 2009 o 2010 ejerzo la defensa ya acreditada ante los tribunales de nuestro país. Esa fue en todo caso, y junto a esa experiencia también, es importante rescatar acá, José, en ese tiempo los estudios participamos miembros o acusados de pertenecer al Partido Comunista del Perú, acusados de pertenecer al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y también acusados y sentenciados por haber participado en haber sido integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que estaban presos por delitos contra la humanidad o delitos contra los derechos humanos. Entre todos formamos, digamos, nuestro salón estaba integrado por esas personas, por militares, exmilitares, por civiles que nos imputaban haber participado en acciones armadas, y ese fue, digamos, para nosotros calificado por el padre Miguel Paredes, que en ese tiempo nos ayudaba, como la semilla de la reconciliación en nuestro país. Y no porque pasaba esa reconciliación, no, la reconciliación creo que pasa por una cuestión política de reconocer qué pasó en nuestro país, más allá de los arrepentimientos u otras cosas. Hay que ver el momento político de lo que sucedió en nuestro país. Entonces nosotros formamos la primera promoción, según tenemos registros, parece que ha sido la primera, tal vez en América o tal vez en el mundo, que hemos estudiado bajo ese sistema de distancia y nos hemos titulado y hemos logrado. Posteriormente hubo una segunda, tercera y esta cuarta promoción, pero ya cuando ingrese el gobierno de Iván Tumala, y no sé, creo que sabían que ya habían abogados como personas que defendíamos casos políticos,
le dieron la orden al Ministerio de Justicia que cancele los estudios universitarios para específicamente de Derecho y otras cosas más. Entonces, a partir de esa fecha, ya no hay estudios universitarios en los penales, porque se abolió ese convenio. Pero considero importante esa experiencia, José, por la que me estás preguntando, pero yo lo vinculo más directamente al hecho de que ha sido un momento político en nuestro país, por la cual hemos pasado todos los peruanos, y claro que es un problema complejo, ¿no? Porque hay mucha susceptibilidad detrás de este asunto. Pero lo que considero, creo que hay que asumir las responsabilidades que cada persona o en general han tenido en este contexto y ver ahora lo que el Perú necesita para el bicentenario de nuestra nación, y no distraernos en aspectos que no sirven a reconciliar al país o a construir lo que queda pendiente de nuestra nación. Eso es lo que podría decirte, José. Sí, mira, caso interesante, y lo has contado al público. O sea, estudiaron en un aula en el penal Castro, estaban acusados de terrorismo de Sendero, del MRTA y de las Fuerzas Armadas. O sea, ahí se juntaron, y eso fue un buen ejemplo de que sí es posible unirse por el país, ¿no? Arrepentirse de todo y entrar a un proceso de reconciliación. Yo he conocido muchos militares presos, y por eso es que cuando yo salí les hice la promesa de luchar por una amnistía política y por reconciliar al país, ¿no? Entonces, creo que todo mi esfuerzo está en la Casa del Ciudadano del Perú. Entre uno de sus objetivos es unir a los peruanos en torno a derechos, a defensa de derechos fundamentales, a promover derechos, ¿no? Entonces, estamos promoviendo el derecho a la libertad, de verdaderamente arrepentido, y en el marco de la verdad, la justicia, y que haya una reconciliación y una amnistía política, ¿no? Como siempre lo ha habido en el país y ha habido en otros países de acá nomás aledaños, ¿no? Colombia es un caso paradigmático y de enseñanza, que se hizo un acuerdo de paz y salieron, ¿no? Y muchos colombianos que estuvieron enrolados en las FARC se han ido a Venezuela, ¿no? Tú sabes, yo a veces les explico a los venezolanos, se han venido, pues han salido cerca de 5 millones de venezolanos han emigrado de su tierra, pero 5 millones de colombianos han emigrado a Venezuela, ¿no? O sea, esa es su política de cada país, depende, ¿no? El Perú está aceptando, igual como Venezuela acepta que vayan todos los que estuvieron amigos, parientes de guerrilleros o en las FARC, porque la FARC hizo zonas liberadas en Colombia, ¿no? Entonces, pero fue una sociedad que nos tiene mucho que enseñar, porque ellos llegaron a un acuerdo de paz. La Casa del Ciudadano del Perú se va a fijar a partir de ahora, y por eso hago un llamado a todos los hombres y mujeres de nuestro Perú, de bien, gente de bien. No me interesa de qué partido sea, no me interesa si es creyente en Dios o no es creyente. Lo que me interesa es que estén de acuerdo a sentar las bases de una política de reconciliación nacional para hacerle llegar al presidente Pedro Castillo la necesidad de abordar este tema y de abordarlo seriamente. Igualmente voy a comunicarme con algunos congresistas, ¿no? Que pueden apoyar esta iniciativa de base social que nace de abajo, ¿no? No de arriba, de las élites, no nace de abajo. Bueno, mira, me gustaría quedarme contigo a seguir conversando, sobre todo tu vida. Siempre me ha interesado tu vida, tu sufrimiento que has tenido por tus ideales, ¿no? Yo sé que tú has pasado, o sea, así, situaciones extremas, así, de tu vida propia, ¿no? Estando preso. Pero has salido adelante y eres un ejemplo para muchos jóvenes, ¿no? Ser abogado, haber estudiado en la Universidad Villarreal, maestría, doctorado,
Entonces eso dice mucho de ti, te admiro en verdad, ¿no? Te admiro como amigo, te admiro y siempre tendrás pues la mano para cogerla y al final hacer cosas juntos, ¿no? Por el país, por, por nuestra comunidad de personas que estamos de repente en diversos sitios, en diversos lugares, pero que necesitan, se puede decir, un apoyo legal. Yo te recomendaría a que tú los asesores. Siempre me piden a mí, me dicen, no conoces a un abogado, y hay veces pues me olvido de que tú, ¿cómo se llama? Además tú eres parte de la Casa del Ciudadano también, ¿no? Entonces dinos tu teléfono, tu dirección, dónde pueden ubicarte para que los asesores, hacia la gente que necesite tu apoyo, porque yo veo que tú eres un abogado, no eres un abogado crematístico, ¿no? Tú siempre has apoyado incluso sin cobrar absolutamente nada, ¿no? Viendo las condiciones de las personas. Entonces, yo quisiera que tú nos digas dónde estás, o sea, cómo se te puede ubicar. Ya, José, gracias por tus palabras, José. Pero permítame antes, olvidaba algo, que en el caso Perseo, que es el caso contra el Mogaré, los jueces que están juzgando están actuando de manera parcializada. En la última audiencia motivó de que las prisioneras que están en Chorrillos se retiraran de la audiencia y salieran y regresaran a su celda por ellas mismas, porque han visto la evidente parcialidad de ese tribunal y han tomado esa decisión, puesto que el tribunal dijo que a los hombres que están prisioneros, bueno, iban a continuar el juicio en su ausencia, y eso no lo permite la norma penal. Entonces, José, en específico, en el caso Perseo, ahorita que ya empezó, pensamos de que la intención es sentenciarlo, porque esos jueces han sido nombrados a dedo por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y además a la sala que anteriormente estaba, que se iba a encargar de este juicio, lo defenestraron a los magistrados que ahí trabajaban. Lo sacaron simplemente en lugar de dar prisión preventiva, dieron comparecencia y por ese motivo lo sacaron, los expulsaron de esa sala, de esa Corte Nacional Especializada. Entonces hay una evidente y patente parcialidad en ese proceso. Y además, José, quiero también indicarte que hay prisioneras como Margot Liendo, que tiene 36 años de detención, 33 años, y está grave de salud, y las condiciones de atención de salud, pues en un penal no vas a encontrar atención a salud, doctor José, a menos que tu apellido sea Fujimori y seas un apellido de la aristocracia limeña, tendrás atención. El resto no tiene atención médica, por más anciano y grave que esté. Eso quería indicarte, José, y indicarte también de que la legislación antiterrorista de nuestro país se sigue guiando y aplicando el derecho penal del enemigo. Se está aplicando una ley que ya no corresponde a este tiempo. Por eso quiero terminar esto recordando unas palabras del maestro jurista Piero Calamandrei, cuando él decía que cuando el juez se ve constreñido a aplicar leyes que ya no corresponden a la conciencia social, el juez el juez es llamado a convertirse de ser servidor de la ley en crítico de la misma y plantearse el problema de la ley justa. En nuestro país, jueces que tengan un criterio amplio, abierto, son escasos, pero considero que los hay. Dentro de esto, considero que deben haber jueces que deben apartarse de la aplicación de esa forma de juzgamiento que hay hasta ahora en nuestro país. Por otro lado, José, bueno, yo tengo mi trabajo independiente y también considero que soy solidario, pero actualmente me encuentro recargado de trabajo por el caso Olimpo, el caso Perseo, y además soy abogado del caso Frontón, el caso Castro, la matanza del año 1992. Entonces eso me limita bastante el tiempo, pero siempre hay un espacio siempre para poder al menos consultar a las personas que tienen problemas complicados, ¿no?
también he trabajado con comunidades campesinas y con sectores vulnerables que necesitan la defensa. Mi maestría fue hecha en tributación y política fiscal, pero prácticamente ya no veo ningún caso de este tipo. Más estoy abocado a este tipo de casos penales. Y eso sería lo que podría decir. En todo caso, te dejo los datos, en todo caso, para que en tu página lo puedas poner, pero más que nada en mi presencia aquí y tu invitación, agradezco tu invitación y el hecho de compartir estos puntos de vista que considero que necesita conocer la opinión pública de nuestro país y entender mejor qué es lo que pasa en nuestra nación. Finalmente, José, considero que la persecución política contra el Movadef, contra los mismos del Movadef y contra quienes piensan distinto no está justificada en nuestro país. Más bien, por eso también hay el profesor de Derecho Penal Alberto Binder, argentino él tiene una frase que retrata lo que pasa hoy en nuestro país. Él indica puntualmente, si se hace una pregunta y se responde y él dice, ¿para qué sirve el proceso penal? Y él se responde y dice, el proceso penal sirve para resolver un conflicto y también sirve para redefinir un conflicto. Y al final dice, pero también sirve para crear un conflicto. Yo considero, José, que en este contexto, la policía política de nuestro país, encabezada por la Agricote, ha creado este conflicto para investigar al Movadef y en el caso Olimpo, porque se están persiguiendo por ideas. Aquí no hay ningún hecho delictivo vinculado al terrorismo, sino son ideas. Y cuando tú lees la imputación, la Agricote, la Fiscalía dice ellos mismos, que ellos están buscando reconstituir el Partido Comunista para en un futuro cierto y real hacer la revolución. Esa es la imputación por la cual estamos ocupando ahora en este caso. O sea, están investigando por un hecho a futuro. Es decir, lo mismo que hizo los norteamericanos, los imperialistas, cuando atacaron Irak por supuestos planes de matar a Bush, a Clinton, porque tenían supuestas armas biológicas o de destrucción masiva, y cuando luego de todo eso comprueban que no había nada de eso. Es decir, el derecho penal para los que ahora están en la Fiscalía, en la Procuraduría y en la Policía Política, están persiguiendo simplemente a las personas por pensar distinto y sobre todo por discrepar con el orden imperante, no tomando en cuenta que los jóvenes del Movadef y los integrantes y todos aquellos luchadores sociales están buscando actualmente que se democratice la sociedad peruana, que se abra una época de reconciliación nacional, y esos planteamientos están colgados, por ejemplo, en la página web del Movadef, donde puntualmente establecen cuáles son sus puntos programáticos. Ahí no hay ninguna violencia en esa dirección. Entonces, si no hay actos, José, no se puede continuar con esta persecución absurda contra los presos políticos. No se puede encarcelar a la opinión pública. O como dijera Napoleón Bonaparte, no se pueden perseguir o encarcelar a la opinión pública. Y reprimiéndola, dice Napoleón Bonaparte, solamente la exacerbaremos. Entonces, José, estamos en ese contexto absurdo donde se persiguen por ideas. Por eso la defensa del caso Movadef, del caso Perseo y Olimpo, considera que en estas circunstancias simplemente se han instrumentalizado, se está aplicado y se está reeditando la vieja política macartista de perseguir simplemente por ideas a los que discrepan con el sistema. Eso es lo que sería lo que podría decirte en esta parte, José. Muy bien, Edwin, yo también hago mía tus palabras, ¿no? Hay que repudiar a jueces, fiscales que aplican ideas subjetivas, ¿no? No son en verdad jueces que deben tener un criterio, en primer lugar, ser independientes, ¿no? El criterio de la independencia, y juzgar los delitos penales, ¿no? Que cuando uno juzga un delito penal, el juez es comprobar si cometió o no, porque hay el caso de un periodista que hace unos meses pidió en una columna de un periódico de que se le mate al presidente Pedro Castillo. O sea, la intención no es un delito según nuestra Constitución, ¿no? Y tampoco se le puede juzgar con penalidades, ¿no?
esa fiscal que dice, ¿no? Estarían, ¿no? Preparándose para un futuro, ¿no? Eso no es concreto ni real, ¿no? Cuando uno sabe que las huestes del Partido Comunista y todo eso, en verdad no puedo certificar si existe o no existe, pero que ellos sí han dicho que están también por un proceso de reconciliación nacional, de amnistía. Entonces, yo conversaba con un general un día, ¿no? Cuando no quisieron inscribir al Movadé, decía, yo lo hubiera inscrito, me dice, y así sabría pues los nombres de todos sus militantes, de todos sus comités, ya sabría quiénes son del Movadé, decía. O sea, estarían todos sujetos a estar dentro de lo que se llama el sistema democrático, ¿no? En cambio, si nosotros los apartamos, los alejamos, no queremos que ingresen al sistema democrático. Entonces, evidentemente, que donde se cierran las puertas de la razón, se abren las puertas de la violencia, decía Felipe Santiago Salaverry. Entonces, yo creo de que por esto es que nosotros luchamos por un proceso de reconciliación nacional, ¿no? Por eso luchamos por una amplia amnistía política. Yo no tengo duda de que ya pagaron, ¿no? Estando casi el 85% de las penas que se le impusieron, ya hay gente que debe salir, ¿no? Que se haya restringido ese derecho que tenían antes de hacer 2 por 1, o 3 por 1, o 4 por 1, ¿no? Para los condenados por terrorismo ya no hay, o sea, se les quita ese derecho y se les aplica lo peor, ¿no? Eso es retroactivo, eso no es legal incluso, ¿no? Ni justo. Entonces yo creo de que hay que trabajar por un proceso de reconciliación nacional, y te convoco a ti como a todos mis amigos, a todos mis amistades, para a trabajar a través de la Casa del Ciudadano una política de reconciliación. Bien, yo creo que estamos llegando ya al término de nuestra reunión. Te doy pues unos minutos para que te despidas, Edwin. Ya, correcto, José. Bien, agradecer por tu invitación a este espacio, y considero que espacios como el tuyo que posibilitan el escuchar y el discrepar incluso, deben ser bienvenidos en la prensa nacional, y deben ser abiertos así para entenderlos, ¿no? Porque de lo que he dicho ahora, supongo que habrá personas que comparten esta idea y también personas que no la comparten. Pero lo importante es que la discusión de ideas, que dentro de chocar de las piedras, de las rocas, se desarrollan estas mismas ideas, ¿no? Por otro lado, te decía también, José, de que considero que la investigación en estos dos casos emblemáticos que hemos mencionado es un absurdo, y además tiene otra connotación. Si recordamos, en 1939, el primer ministro inglés Arthur Chamberlain decía que para hacer la paz se necesitan dos partes, pero para hacer la guerra solamente se necesita una parte. Entonces, en este contexto, José, como tú has experimentado, en el año 1993, el Partido Comunista de Perú, a través de su organización, expresó la idea de poner fin a la guerra popular iniciada en mayo de 1980 y de llevar adelante un proceso de reconciliación nacional. Y eso, hasta donde sabemos, se ha mantenido inalterable en el tiempo. Hoy en día estamos en otro contexto, donde hay un movimiento que ha buscado su inclusión política en el registro electoral, en Movadé, Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, que buscó tener una participación política en la vida nacional bajo los términos que establece la Constitución y los reglamentos del Jurado Nacional Electivo o René Quesada. O sea, hacer un movimiento dentro de los cauces constitucionales, y le fue impedido a esta colectividad de formar parte de los colectivos o movimientos para participar en la vida política nacional, pese a que en un primer momento recolectaron casi 500.000 de firmas, y en un segundo momento con el CUDEP alcanzaron 1.000.000 de firmas. Pese a eso, se les impidió su inscripción política. Por eso considero, José, que se está buscando justificar el trabajo de personas que en nuestro país tienen el interés
de que no muera este conflicto, este supuesto conflicto, no se siga avivando, odios, rencores en nuestro país. Además de eso, por ejemplo, hay un presupuesto de inteligencia que se dedica para estos fines, o sea, para investigar terrorismo y otras cosas. Presupuestos de inteligencia que no están sujetos a ninguna fiscalización ni por la Contraloría ni por ningún sistema de control. Es decir, si le dan $1.000.000 a una unidad de la policía, ellos lo pueden gastar de la forma que sea y no rendir cuentas. Entonces, para mí, José, en nuestro país existe intereses ocultos que buscan reavivar y mantener viva esta supuestos actos de terrorismo para mantener vivo ese dinero que no es controlado y que habría que ver a quiénes les está llegando, a qué personas en particular les está llegando para no cortar esos suministros de ingentes de fondos que no son fiscalizados por nadie. Pero más allá de ese hecho en particular, existe, creo, una voluntad política del Estado como Estado de mantener este estado de cosas inconstitucional, aplicando el derecho penal del enemigo para siempre mantener siempre un interés desmedido y hendido en contra de los luchadores sociales y del sector político, por ejemplo, que ahora en este contexto quiere reconciliar al país y quiere en todo caso hacer una vía política dentro de los cauces constitucionales dentro de la tarea pendiente que tenemos como nación. Entonces eso sería lo que podría decirte, José. Gracias por tu entrevista y si existe otra ocasión, en buena hora estaremos a tu llamado y en todo caso siempre esperando que la situación de nuestro país se resuelva y básicamente seguramente los familiares básicamente de estos dos casos, Perseo y Olimpo, les puedo decir que los abogados o mis colegas que estamos en este proceso consideramos que es muy adverso el caso, pero como profesionales del derecho consideramos que estamos preparados para afrontar lo que se viene de este proceso y consideramos también que debería a ambos casos terminar ese proceso con una sentencia absolutoria contra todos los investigados. Y finalmente termino solicitando, José, que también se vea por la situación de carcelería de los presos, en especial de los presos políticos que aún subsisten en las cárceles, y en especial a los que están de avanzada edad. Por eso mencioné el caso de Margot Liendo, Osman Morote, la profesora Elena Albertini Parraguirre Reborredo, y otros nombres que ahorita se me van de la mente, Laura Zambrano, etcétera, y otros que tienen ya enfermedades propias de la senectud, enfermedades que son inevitables, así como también del general Nicolás de Valle Hermosa y otros personajes que yo sí sé de buena fuente que el general Nicolás de Valle Hermosa está en una situación deplorable y ya es injustificado que se mantenga esta situación contra presos de esa avanzada edad, y la ley debe ver un mecanismo especial para justamente poner fin a todo esto, pero para nosotros el problema se debe resolver políticamente, y políticamente se resolvería un conjunto de problemas que han quedado pendientes de este escenario que nos dejó los 20 años, en todo caso, de la insurrección armada en nuestro país. Eso sería lo que podría decirte, José. Gracias por tu... Bien, Edwin, yo también te agradezco. Yo quiero dedicar a estos últimos minutos que me quedan, pedir la libertad de Ana Córdoba. Ana Córdoba era personera legal del Partido Perú Libre y sé que está detenida, acusada injustamente, porque es una abogada que yo la conozco ya más o menos 5 años, 6 años, y creo que le están endilgando cosas que no sustenta, ¿no? su carcelería. Yo creo que un gobierno democrático como el de Pedro Castillo debe ser un gobierno menos represivo, debe de ser más justo, ¿no? más equilibrado, y no seguir cometiendo actos que vayan en contra de obstaculizar tu derecho a la libertad. Hay muchas cosas de
de la doctrina jurídica dada por anteriores gobiernos, medio fascistas, ¿no? Medio represivos, y que perduran hasta ahora. Entonces ya se debe revisar también esa legislación, porque estamos viviendo tiempos de paz, ¿no? Mira, yo a veces yo digo, el Braen se pone recursos, hay está ahí la base naval, hay aeropuerto, hay todo en el Braen, pero siempre se hace droga ahí. Entonces, ante la vista y paciencia de los representantes del Estado, de las Fuerzas Armadas y todo, ese grupo que se llama, que es, se puede decir, hay una organización que tiene que ver con las drogas acá en el Perú, es inefectivo, ¿no? Y lo financia, creo, el propio Estados Unidos lo financia. Pero no existe, droga existe mucho más, y todos los días la policía con mucho esfuerzo descubre, ¿no?, a gente que se dedica a este negocio ilícito y que hace daño a nuestra juventud. Para ellos debe de haber cárceles, leyes, cárceles más, se puede decir, a pesar de que yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Acá en el país, el día que se implante la pena de muerte, no va a haber ningún ladrón que robe un solo al Estado, ningún funcionario que no cumpla la ley, ningún ladronzuelo que arrebate un teléfono, porque ese día se le manda al paredón. Y así la sociedad se va, ¿cómo se llama?, defendiendo. Yo discrepo de que a los grandes ladrones, asaltantes, todo eso se les meta preso para que el Estado los mantenga, el Estado les dé alimento, les dé luz y les dé muchas granjerías que hay a nivel de penales, ¿no? ¿Por qué? Porque en los penales también hay corrupción también, y eso me consta porque yo he estado ahí. Uno, para lograr una llamada por teléfono, hay que pagar un sol al vigilante, ¿no? Y los vigilantes salen, pues, se puede decir, les llaman son conocidos como mangueros porque tienen una manga bien ancha en los bolsillos, ¿no? Donde van poniendo sol por sol. Incluso una vez conversando con un periodista que estuvo preso, ahora está en libertad, me dijo que él iba a escribir un libro, El Imperio del Sol, ¿no? Porque en los penales todo cuesta un sol. Para ir al baño hay que pagar un sol, para hacer uso de un venusterio hay que pagar algo más. Cualquier cosa que te lleven tus familiares, una comida que te lleven, o sea, te la entregan a cualquier hora, pero si tú pagas inmediatamente te llega la comida al menos tibia, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas de corrupción que hay, se necesita una reforma, en verdad, acá en el Perú. Hace poco hubo cambios en el INPE, ¿no? Pero yo veo que sí, casi lo mismo, y no se da una gran solución. Por eso, muchas veces aspiro algún día que acá se aplique la pena de muerte, ¿no? Y hagamos una verdadera revolución ciudadana, una revolución de cambios, ¿no? Y yo creo que gente con experiencia, gente profesionales de otros campos, podemos lograrlo, ¿no? Con una propuesta viable al país, ¿no? No tampoco planteando cosas o propuestas que son inviables y que lo único que harían sería polarizar el país. Entonces yo creo de que este gobierno, el de Pedro Castillo, está haciendo las cosas correctamente, pero se infiltra mucha gente y se cae, pues, porque el presidente está rodeado de un equipo de gente también que son sus asesores, uno, que no tienen experiencia, dos, que son gente que para ellos todo lo hacen con un billete por medio. El presidente tiene un sobrino que es un delincuente, no voy a decir su nombre, pero me consta a mí que para cobrando a la gente para nombrar los funcionarios con ese cuento, con el cuento de que lo iban a nombrar. Entonces muchas veces los asaltan. Yo voy a hacer un programa especial la próxima semana sobre corrupción, y ahí sí voy a hablar fuerte y duro, y voy a señalar con nombres, porque yo conozco los casos y no les tengo miedo de decir, porque tengo a la gente que les ha pagado y que han sido estafados. Así de que con la verdad no se ofende ni se teme.
Pues el próximo miércoles voy a hacer un programa especial en la lucha contra la lucha y la corrupción. Y voy a invitar a una abogada a quien tú me vas a presentar, Edwin. No la conozco, pero quisiera conversar porque toda persona que ha sido funcionaria del Estado y ha pasado por el Estado está enterada de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo a veces me pregunto, tú, por ejemplo, fuiste condenado, no puedes ser una autoridad política y tú eres un hombre honesto, pero sin embargo, Alex Curi, que ha sido condenado por corrupción, él ahorita está postulando por la región Callao. O sea, este es el país donde los corruptos, los ladrones, pueden hacer de todo. Y los que no han estado de acuerdo y estuvieron en contra de este sistema corrupto y querían imponer de repente otro modelo de sociedad, ellos, por sus ideales, fueron presos y ahora ya no pueden postular a nada. Eso es lo terrible. Entonces el Congreso lo que debe hacer es derogar leyes draconianas, ¿no? Donde una persona, un abogado que por sus ideales estuvo preso, no puede ejercer un trabajo o no pueda postular a un cargo. Cosa diferente en otros países. Mira tú, el famoso presidente, uno de los mejores presidentes latinoamericanos en Uruguay, ¿no? José Mujica, el Pepe Mujica. Estuvo preso 15 años. 15 años estuvo preso. Pero sin embargo, y él era un guerrillero, por si acaso, él era del movimiento revolucionario Tupac Amaru de Uruguay, del movimiento de liberación nacional, Tupac Amaru. Entonces, él sin embargo llegó a ser presidente, ¿no? Y es reconocido a nivel mundial por gobierno, por instituciones, fue un buen presidente. Y es un hombre honesto porque sigue viviendo en su misma casa que él tenía antes de ser algo, ¿no? Y con su pobreza y todo, y que es su riqueza de él, ¿no? Como él lo dice, se ha vuelto un paradigma para muchos políticos, seguidores de él. Entonces, creo de que debemos nosotros iniciar y pedirle al presidente Pedro Castillo que inicie un proceso de reconciliación nacional y dé una amnistía política. Tenemos experiencias en muchos países, cómo se dio y todo eso, y podemos cristalizar. Con esto me despido de mi público, me despido de tantos amigos que nuevamente me están viendo y espero pues conversar, y para el próximo miércoles no se olviden un programa donde vamos a desnudar a la corrupción política, la corrupción que ha habido antes y hay ahorita también por si acaso, ¿no? Vamos a ver quiénes han comprado su puesto, quiénes han pagado $500,000, quiénes han pagado $1,000,000 y no sé a quién, ¿no? Tengo algunos nombres por ahí que me han dicho, no pruebas, pero han comprado puestos, ¿no? O venden puestos para nombrar directores, sí, hay que pagar. Entonces eso, en un gobierno democrático, popular, como el del presidente Pedro Castillo, no debe existir. Y nosotros los ciudadanos debemos ser, se puede decir, los que ojos y oídos del presidente para informar, para denunciar, para cualquier cosa que vaya en contra de nuestro pueblo, inmediatamente denunciarlos. Los funcionarios que no se sientan ellos dueños del escritorio donde están, sino estén al servicio del pueblo. Hoy en día están cambiando algunas cosas. Por ejemplo, ahora tú ves por Girón de la Unión un centro de vacunación al paso. Eso es lo que se ha debido hacer hace mucho tiempo, porque la gente muchas veces no tiene tiempo de ir a hacer colas en algunos sitios, mientras en otros están vacíos, o ir a las urbanizaciones, asociaciones, a los asentamientos, a vacunar a la gente. Yo veo que ahora lo están haciendo y felicito pues que es una nueva política de salud al servicio del pueblo. Entonces eso no lo dice ningún canal, ningún opositor político, pero eso se lo dice el programa Poder Ciudadano, porque nosotros lo vemos a diario acá. Así de que, mis estimados amigos, el próximo miércoles estaremos pues con un programa sobre corrupción. Buenas tardes y hasta luego y hasta pronto. Chao, Edwin, nos vemos. Ya, José, cuídate, José, gracias por todo.